Estoy a punto de enfrentarme a algo muy fuerte, otro tipo de aventura muy diferente. Creo que no están listos porque yo tampoco estoy lista. Hola, él es Greg y yo soy Ana Victoria. Y si no nos conoces aún, te cuento. Hace unos años decidimos comenzar a viajar en bicicleta, comenzando a pedalear desde el punto norte de Alaska, y en este video podrás ver más de nuestra experiencia de llegar a México. Y cuando llegamos a Chihuahua, mi casa, estuvimos unos meses trabajando en nuestros proyectos, celebramos la boda de mi madre, disfrutamos de la compañía de mi familia, de mis amigos, hasta que se llegó una vez más el momento de decir hasta luego a todo lo que amo y aprecio. Salimos por la presa El Rejón. Adiós, Chihuahua. Y entre comenzar a acampar de nuevo y pedalear, tener que cruzar un montón de propiedades privadas que, por cierto, no lo hagan. Entramos en propiedad privada. Me habían dicho que esa ruta era segura para pasar. This is a bola de arroz. It's like a Chihuahuan sushi. Pretty nice. Delicious. My new favorite food. Really? I love it. Hay que trabajar porque el viaje no se paga solo. Estoy a punto de enfrentarme a algo muy fuerte. ¿Están listos? Ay, Dios mío. Creo que no están listos porque yo tampoco estoy lista. Algunos de ustedes me han preguntado cómo le hacemos para generar ingresos mientras viajamos de esta manera. Y la verdad es que hemos estado abiertos a lo que sea. 3 años durmiendo aquí entre toda esta basura. Ay, qué asco. Qué asco. Y bueno, aunque no fue el trabajo más agradable, pude generar un poco más de ingresos. Y hasta cierto punto me dio mucha satisfacción ver este lugar renovado. También vendo mi arte original y mis postales de arte impresas que puedes encontrar en las siguientes ligas. Que por cierto, muchas gracias por todo el apoyo. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Y bueno, continuando con la historia, después de todo el buen tiempo en casa, decimos adiós. Alistándonos para salir de Chihuahua. Sweet, sweet home, goodbye. Y a ver, ¿a quién no le parece difícil despedirse? Creo que todos pasamos por estas etapas, pero también creo que es muy necesario atravesarlas si queremos salir y perseguir nuestros sueños. Por el carril del Vivebús. Vamos saliendo rumbo a Cuauhtémoc y salimos por la presa El Rejón. Adiós, Chihuahua. Wow. Ahora que estamos en México, decidimos comer mucho más saludable, ya que todo es más barato aquí. Manzana deshidratada, dátiles. They don't look nice. They look like cockroaches. How is this road treating you? Not very nicely. No velando, tu cuerpo rozándome, estás
How is it? Mm. Wait, what? There's mountains to move. Pobrecito trasero. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Ok, muchas gracias. Nos vemos. Estos señores nos comentaron que nos toparíamos con propiedades privadas, pero que podríamos cruzar pasando las bicicletas como pudiéramos, hasta llegar al último portón rojo. El problema es que no fue así. No nos imaginamos el susto con el que nos toparíamos después. Buen trabajito. Me habían dicho que esa ruta era segura para pasar, así que nos confiamos. But yeah, it was honestly, when we heard those shots, there's not something you want to hear when you're about to set up camp. Decidimos parar y esperar a que llegara algún dueño de la propiedad, ya que nos seguíamos encontrando con más y más puertas cerradas, y presentíamos que así seguiría siendo. Pero nos metió un susto el escuchar estos disparos que terminarían siendo este hombre, Turris y su perro. ¿Qué es eso? Es chiltepín Con víbora de cascabel. con víbora de cascabel. Wow. ¿Qué más? ¿No más? No más. Creímos que nos estaba dando alguna advertencia al escuchar nuestra voz, pero en realidad estaba buscando qué cazar. Cuando fuimos a buscarlo y a decirle que estábamos ahí, que íbamos en son de paz, al principio fue algo difícil porque nos asustamos muchísimo, pero resultó ser una persona maravillosa, con este perro maravilloso que, por cierto, nosotros lo bautizamos como Rocky. Y a la mañana siguiente nos invitó un café, un trago también para despertar y nos llevó a conocer sus tierras, nos dio un buen paseo y lo mejor de todo es que lo hicimos nuestro amigo. Intercambiamos Arturo y yo bici por rifle. Nice gun. Thank you. Vamos. Muy bien. Bastante. Tuve el privilegio de empezar a, aparte de mis dominios, este punto, que es donde ustedes durmieron. Hey, get out of there. Va. Lo siento, amigo. Va a regresar. A Rocky no le gustaba nada la idea de que nos fuéramos, Adiós. Gracias. pero era hora de seguir nuestro camino por la hermosa Sierra Tarahumara. Gracias a Turris, todas las demás puertas quedaron abiertas para que cruzáramos sin problema. Gracias, Arturo. Gracias, Arturo. No es fácil ser un gringo aquí. You okay? ¿Qué pasa? The damage. Sorry, Daniel. Sorry, Daniel. How are you doing that? I don't know. I don't know. I think that's the top. I'm pretty sure. We've decided to camp here because we're absolutely exhausted and this would be a lot more fun. And we're very hungry.
That's how you know you're tired. Yeah. What do you think about the tuna in there? The perfect addition. Greg didn't like tuna, but now, today is the day he likes it again. In this situation, I'll like absolutely anything. ¡Lo logramos! Oh. ¡Al tope! Después de 3 días y medio. Ahora, todo de bajadita. Nos venimos topando con lo que creíamos que ya no nos toparíamos. Otra puerta cerrada. Let's go. Wow. Gracias a Dios. Un pequeño snack. Tamales. You're doing an amazing job. Y ahora sí, no más puertas cerradas y ahora a disfrutar del pavimento y de unas hamburguesas bien merecidas. Llegamos a Cuauhtémoc, donde mi papá nos pegó una buena visita y donde aprovechamos para trabajar y disfrutar unos días de las cosas que solo se ven en México. Ya me dieron ganas de darle 20 lanas para que me pelee a mí. Eso era lo que necesitábamos ya de su madre. Salimos de Cuauhtémoc y vamos rumbo a Carichí, en camino a Krill. Cuauhtémoc es conocido por la cantidad de manzanas que se dan aquí, el queso, las pizzas, que por cierto a Greg no le gustaron. Bueno, dice que no tiene nada especial. Oh, wow. Muchas gracias. Bueno, y cabe resaltar que también es conocido por los menonitas, que son originarios de los Países Bajos, de Alemania y Suiza. Ellos han emigrado para mantener su fe anabaptista y así evitar la presión del gobierno. Llegamos. Llegamos a un lugar llamado La Capilla. Gracias, Lupe, por prestarnos este maravilloso lugar. Es muy perfecto. Bastante perfecto. Bastante perfecto. Vamos a acampar justo ahí en medio. That was sick. Tonight we have couscous with a medley of other things. Carichi. Bienvenidos. Nos quedamos la noche aquí en Carichí a descansar un poco la rodilla del Gregorio. No, it's How's your rodilla, by the way? great. It's great. Sí. It's great, guys. This is a mess, man. Yeah, very good. Son las 7 de la tarde y ya nos vamos a dormir. Excelente noche, muchachos y muchachas. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since
99. Estamos impresionados con el camino. Saliendo de Carichí, rumbo a Krill, está hermoso, hermoso. I think it's time for me to go. Burn Una señora se paró y nos regaló uvas. I got lost along the way. Fell between the foam, pulling stitches. Time to ¡Hey! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! what you give you. Gracias, Pizza del Rey. So long, farewell. Gracias, Telcel. Let's have a toast for those lost old highs. Llegamos a Krill y nos encontramos con unos amigos que corrieron desde Chihuahua hasta aquí para recaudar donativos para los niños de la Sierra Tarahumara. Así juntaron comida, juguetes, cobijas y muchas otras cosas para sorprender a los niños en las fiestas navideñas. ¿Qué tal? A gusto, ¿no? Luego Lili y su mamá Socorro nos invitaron a quedarnos en su casa. Huevos tingidos. Y así descansamos unos días. Ya vamos saliendo de Krill, rumbo a las Barrancas del Cobre. Comenzábamos a tener muy buena compañía. I'm an expert at overthinking things that I shouldn't. You come across as Mientras acampamos, Es una pena, la verdad, que haya tanto perro callejero, en especial por acá, por la sierra, porque son muchísimos. Buenos días, amigo. Así que siempre que podíamos les dábamos lo que fuera de comida y mucho amor. Llegamos a las Barrancas del Cobre y me emocionaba muchísimo mostrarle este lugar a Greg, porque aparte de que es una maravilla, es parte de mi infancia también. I haven't gone anywhere south from here, you know? So I'm quite Nos dolían un poco las rodillas, así que decidimos quedarnos aquí en este hotelito. Tenemos ya varios días yendo de subida, pero las vistas lo valen. ¿Te va gustando la ruta? Sí. ¿Sí? Sí. ¿O no entendiste la pregunta? Oh, what's the pregunta? You're enjoying the route. Yes, sí, me gusta mucho la ruta. I'll drive. Qué bonita. Bienvenidos a Cerro Cawi. No, What? Cuiteco. Cuiteco. Sí. Bienvenidos a Cuiteco. Es una cancha de frontón, está bien suave ahí porque ahí hay internet. Ah, Pues chido. Wow. muchas gracias, Marbella, por dejarnos dormir aquí. Gracias. Dormiremos muy a gusto. Y aparte, esta escuela tiene una vista maravillosa. Llegamos a Cerro Cawi en camino a Urique, un lugar al que nos daba muchísima ilusión llegar. Beautiful.
pero lo mejor fue que no nos imaginábamos con la cantidad de sorpresas con las que nos encontraríamos, tanto entrando como saliendo. This is where the huge climb begins. Llevamos 3 horas yendo de subida y hemos avanzado 5 kilómetros.